Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las figuras más comentadas y queridas del mundo de la actuación turca. Sí, están pensando bien. Vamos a hablar de Can Yaman y, como no, de su enigmática relación o, mejor dicho, su pasada conexión con Demet Özdemir. Porque parece que a pesar del tiempo y las distancias, hay fantasmas del pasado que resurgen, y que quizás estén influyendo en decisiones importantes de uno de nuestros actores favoritos. ¿Han estado siguiendo las últimas noticias? Porque la verdad es que hay ciertos rumores, ciertas señales, que apuntan a que Can Yaman podría estar atravesando un momento de reflexión, un periodo de pausa, quizás motivado por ciertos recuerdos y sentimientos. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que está pasando, con ese toque de misterio y cercanía que tanto nos gusta aquí. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, aprieten ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! A ver, empecemos por el principio. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en pantalla en Erkenzicus. Era pura magia. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, nos hicieron creer a todos en ese amor de novela. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy delgada. No es de extrañar que tras el éxito arrollador de la serie, los rumores sobre un romance entre ellos no tardaran en surgir. Y sinceramente, ¿quién podía culparnos? Era el deseo de muchos fans, la esperanza de que esa historia de amor traspasara las pantallas. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica duradera, sí hubo indicios, sí hubo momentos que alimentaron esa especulación. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad arrolladora, siempre ha sido un imán para la prensa del corazón. Y Demet Özdemir, con su belleza y su talento, tampoco se queda atrás. Juntos formaban una pareja de ensueño, y era natural que la atención mediática se centrara en ellos. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se atribuyó a la innegable chispa entre sus protagonistas. Cada escena entre Can y Demet estaba cargada de una intensidad que traspasaba la pantalla, haciendo que millones de espectadores se enamoraran de su relación ficticia, y muchos se preguntaran si esa química se extendía más allá de los focos. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas y la forma en que se dirigían el uno al otro alimentaron aún más las conjeturas. Era un torbellino mediático que los envolvía, y aunque ambos mantuvieron una postura profesional, la conexión era palpable. Para los fans era la culminación de sus fantasías románticas, y la idea de que su amor en pantalla pudiera ser real era una esperanza dulce y persistente. La sombra de Erkenzicus y la complicidad de Can y Demet se proyectó durante mucho tiempo, marcando un hito en sus carreras. Ahora bien, la vida avanza, los proyectos cambian, y las personas también. Tras el final de Erkenzicus, ambos actores siguieron caminos profesionales distintos, cosechando éxitos por separado. Can Yaman se lanzó a la conquista de Italia, participando en producciones internacionales, y Demet Özdemir continuó brillando en series turcas que la consolidaron aún más como una estrella. Sin embargo, el legado de Erkenzicus y la conexión entre Can y Demet, para muchos fans, nunca se esfumó del todo. Y es aquí donde entra la parte intrigante del asunto. Últimamente han surgido informaciones, pequeños detalles, que sugieren que Can Yaman podría estar mirando hacia atrás, reconsiderando ciertos aspectos de su vida personal y profesional. Y sí, la figura de Demet Özdemir parece emerger de nuevo en este contexto. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? Pues para empezar, hay ciertos comentarios, ciertas entrevistas donde Can Yaman, de forma sutil, ha hecho alusiones a esa etapa de su vida. No de manera explícita, claro está. Él es un profesional y un caballero, pero a veces, en las entrelíneas, se pueden leer muchas cosas. Se habla de que en su actual proceso de reflexión, Can estaría evaluando no solo su carrera, sino también su estado emocional y su bienestar. Y curiosamente este momento de introspección coincide con la noticia de que Demet Özdemir se ha separado recientemente de su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. ¿Coincidencia? Tal vez. O un pequeño detalle que aviva las llamas de la especulación. Para muchos es difícil de ignorar. La noticia de la separación de Demet Özdemir resonó fuertemente en los medios y entre los seguidores de ambos artistas.
Tras un periodo de matrimonio, la pareja anunció su divorcio, abriendo una nueva etapa en la vida de la actriz. Y es en este preciso instante, cuando Demet se encuentra en un punto de inflexión personal, que los rumores sobre Can Yaman comienzan a cobrar fuerza. No se trata de inventar historias, sino de observar las piezas del rompecabezas que se van colocando unas junto a otras. Can, conocido por su naturaleza apasionada y a veces impulsiva, ha estado un tanto más reservado en los últimos tiempos. Sus publicaciones en redes sociales, aunque siguen siendo frecuentes, han adoptado un tono más reflexivo y menos efervescente. Se percibe una búsqueda de calma, un anhelo de estabilidad que contrasta con su imagen pública de galán incansable. Imaginen la escena. Can Yaman inmerso en sus proyectos, viajando, viviendo su vida. De repente se entera de que Demet Özdemir, con quien compartió una etapa tan intensa y exitosa de su carrera, ha vuelto a estar soltera. Es natural que ante esta noticia, los recuerdos puedan aflorar. No digo que haya un interés romántico directo ahora mismo, pero es innegable que hubo una conexión especial. Una conexión que trascendió la pantalla y que, de alguna manera, marcó a ambos actores. Y es posible que en este momento de pausa, Can esté reevaluando no solo lo que quiere profesionalmente, sino también qué relaciones y qué experiencias le han aportado más. Las señales son sutiles, pero están ahí para quienes saben observar. En algunas entrevistas recientes, Can ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Ha mencionado la necesidad de hacer pausas, de desconectar para reconectar consigo mismo y con lo que realmente importa. Y en este contexto de autoexploración, es difícil no pensar en las relaciones pasadas que han dejado una huella significativa. La relación profesional y la química con Demet Özdemir, sin duda, fue uno de los momentos cumbre de su carrera, y es natural que al reflexionar sobre su trayectoria, esa etapa surja en su memoria. No se trata de un anhelo romántico forzado, sino de la inevitable revisión de las vivencias que han moldeado su presente. Se comenta que Can Yaman ha decidido tomarse un descanso, un respiro de la vorágine de su vida mediática y profesional. Y este respiro, según las fuentes, no es solo para descansar, sino para pensar, para reorganizar ideas, para reconectar consigo mismo. Y es en estos momentos de quietud, cuando uno tiene tiempo para reflexionar, cuando los sentimientos y los recuerdos pueden cobrar una nueva dimensión. Podría ser que al ver que Demet ha vuelto a estar disponible, Can haya sentido una punzada de nostalgia, un pensamiento fugaz sobre lo que fue, o lo que pudo haber sido. No se trata de alimentar chismes, sino de analizar patrones y conexiones que son evidentes para muchos seguidores. Este descanso de Can Yaman no es solo una estrategia para evadir la presión, sino una decisión consciente de priorizar su bienestar. El ritmo vertiginoso de la fama y los constantes compromisos profesionales pueden pasar factura, y es admirable que haya tomado la iniciativa de hacer una pausa. Este periodo de introspección es una oportunidad para evaluar su carrera, para definir nuevos objetivos y, quizás, para comprender mejor sus propias necesidades emocionales. Y en este proceso de autodescubrimiento, es natural que las personas significativas de su pasado resurjan en su mente. La conexión con Demet Özdemir, marcada por el éxito y una química innegable, es una de esas experiencias que difícilmente se olvidan. Además, Can Yaman ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de encontrar el equilibrio en la vida, sobre la necesidad de cuidar la salud mental y emocional, especialmente en una profesión tan exigente como la suya. Y un descanso de este tipo, un periodo de pausa, puede ser precisamente para eso, para sanar, para crecer, para volver con más fuerza. Si este descanso coincide con la disponibilidad de alguien con quien compartió un momento tan significativo en su carrera y en su vida, pues es lógico que la prensa y los fans se pregunten si hay una conexión. Pensemos en la presión a la que están sometidos estos actores. Constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas personales son objeto de debate y análisis. Y cuando hay una conexión tan fuerte como la que hubo entre Can y Demet, esa conexión queda grabada en la memoria colectiva de los fans. Así que cuando ocurre algo como la separación de Demet, es casi inevitable que los pensamientos se dirijan hacia Can Yaman. ¿Estará pensando en ella? ¿Se preguntará qué habrá sido de su vida? Es una pregunta humana, ¿no creen? La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan de formas inesperadas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede generar una fascinación duradera entre el público, y cómo los hilos del pasado pueden seguir influyendo en el presente.
Si bien es cierto que no hay confirmaciones oficiales sobre un reencuentro o un interés romántico actual, los indicios apuntan a una posible reevaluación por parte de Khan, influenciada, consciente o inconscientemente, por la resurrección de la figura de Demet en su vida. Y no se trata solo de rumores infundados. Hay pequeños indicios. Por ejemplo, en algunas de sus publicaciones en redes sociales, o en ciertas apariciones públicas, Khan ha mostrado una faceta más reflexiva, más introspectiva. Ha hablado de la importancia de las personas que te acompañan, de las relaciones significativas. Y aunque no nombre directamente a Demet, es imposible no hacer la conexión con la época en que trabajaron juntos y se rumoreaba su romance. Las redes sociales se han convertido en un termómetro de las emociones y pensamientos de las celebridades. Los seguidores más observadores notan los cambios de tono, las palabras escogidas, los gestos que antes pasaban desapercibidos. En el caso de Can Yaman, se ha percibido una evolución hacia una mayor introspección y un enfoque en el crecimiento personal. Esto, sumado a la información sobre su descanso y la noticia de la separación de Demet, crea un escenario propicio para la especulación. No se trata de juzgar, sino de interpretar las señales que nos llegan. La decisión de tomar un descanso también habla mucho de su madurez profesional. En lugar de seguir encadenando proyectos sin parar, opta por una pausa para recargar energías y, quizás, para redefinir su camino. Y en ese camino, es plausible que las experiencias pasadas jueguen un papel. Las relaciones, las conexiones humanas, son parte fundamental de nuestro aprendizaje y crecimiento. Y una relación como la que se especuló entre Khan y Demet, por intensa y fugaz que haya sido, seguro dejó huella. El viaje de un artista está lleno de etapas, de encuentros y despedidas. Can Yaman ha navegado por aguas turbulentas y placenteras en su carrera, y es en estos momentos de calma aparente cuando la reflexión se vuelve más profunda. El recuerdo de una conexión especial, de una persona con la que se compartió un momento vital importante, puede resurgir con una nueva perspectiva. Y si esa persona además ha pasado por una experiencia personal similar, como una separación, es natural que ambos, de forma independiente, revisiten aquellos capítulos de su historia. Es fascinante cómo a veces la vida nos presenta estas vueltas, estas casualidades que nos hacen reflexionar sobre nuestro pasado. Y para Can Yaman, un actor que ha vivido una trayectoria meteórica y llena de altibajos, este momento de pausa podría ser una oportunidad para procesar muchas cosas. Y si en ese proceso, la imagen de Demet Özdemir resurge con fuerza, bueno, es parte de la naturaleza humana. No hay nada de malo en recordar, en reflexionar sobre personas que han sido importantes en nuestra vida, incluso si esas personas ya no forman parte de nuestro presente de la misma manera. La vida de las celebridades a menudo parece un libro abierto, pero la realidad es que detrás de las cámaras existen emociones, pensamientos y un universo interior que solo ellos conocen plenamente. Lo que nosotros podemos hacer es observar, interpretar y, sobre todo, respetar su privacidad. Sin embargo, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es demasiado significativa para ser ignorada por completo. El impacto que tuvieron juntos en la televisión turca y la química que irradiaban ha dejado una marca imborrable en la memoria de los fans. Así que, en resumen, parece que Can Yaman, en un momento de reflexión y con la decisión de tomarse un merecido descanso, podría estar también, de forma inconsciente o no, pensando en Demet Özdemir. No se trata de un drama, ni de un intento de reavivar nada necesariamente, sino de la naturalidad con la que los recuerdos y las conexiones del pasado pueden emerger cuando uno se detiene a pensar, a evaluar su vida. Y con la reciente noticia de la separación de Demet, esta especulación cobra, para muchos, una nueva dimensión. Lo que está claro es que Can Yaman está en un momento de su vida en el que busca equilibrio, bienestar y, quizás, un nuevo rumbo. Y en ese camino, no podemos descartar que las experiencias y las personas del pasado jueguen un papel importante en su reflexión. Los fans siempre estaremos atentos a sus pasos, y es natural que nos preguntemos sobre las motivaciones detrás de sus decisiones. Y en este caso particular, la conexión con Demet Özdemir es difícil de obviar. En definitiva, el presente de Can Yaman parece estar marcado por una pausa reflexiva, una oportunidad para reevaluar su camino y su bienestar. Y si en este proceso de introspección la figura de Demet Özdemir emerge como un recuerdo significativo, es una muestra más de cómo las experiencias compartidas, especialmente aquellas vividas bajo los focos y con tanta intensidad, pueden seguir resonando en nuestras vidas. La vida sigue, los caminos se separan y se reencuentran de formas inesperadas, y en el caso de estos dos talentosos actores turcos, el eco de ese
Pasado compartido parece seguir presente. Bueno, mis queridos seguidores, espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y sus pensamientos. Es un tema que da para mucho y sé que muchos de ustedes tendrán sus propias teorías y opiniones. Me encantaría leerlas en los comentarios. ¿Creen ustedes que Can Yaman está pensando en The Method de Mir? ¿Qué opinan de su decisión de tomarse un descanso? Dejen volar su imaginación y compartan conmigo sus impresiones. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.